libro de Marcos fue escrito por... Gracias. El libro de Marcos, pues, ¿qué malo sería que si el libro de Marcos fue escrito por Pedro? Pero fue escrito por Marcos, y Marcos era el hijo espiritual ¿de quién? De Pedro, ¿verdad? Él era el hijo espiritual de Pedro, y sabemos que Pedro era un hombre de acción, ¿verdad? Y así es el libro del libro de Marcos. Otra vez los 4 evangelios, el libro de Mateo, otra vez iba a decir Mateo y Marco a la misma vez. Pero el libro de Mateo fue escrito, ¿y cuál fue la audiencia del libro de Mateo? Los judíos. Muy bien. Y el libro de Marcos, los romanos. Y presenta a Jesús como un siervo, un hombre de acción. Mateo lo presenta como ¿quién? ¿Cómo? La vida de Jesús. ¿Y qué más? Jesús como Mesías, como el rey. El libro de Lucas fue escrito ¿a quién? A los griegos. A los griegos. Y lo presenta como la humanidad de Jesús. Y el libro de Juan fue escrito ¿a quién? A la iglesia en general. Y presenta a Cristo como Dios. Amén. Okay, el primer verso dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo ¿cómo era? Es Dios. Inmediatamente entra en de que Jesús es Dios. Y aquí en el libro de Marcos también no habla de María ni de José. Inmediatamente, como ya se ha estudiado, inmediatamente entra en Juan el Bautista y entonces de su bautismo. La semana pasada hablamos de la tentación en el desierto antes de él comenzar su ministerio público, en público. Ese fue el orden. Eso está en el primer capítulo. Ni hemos terminado el primer capítulo, todo tanto que habla Marcos inmediatamente. Y aún esa palabra, vamos a ver que esa palabra inmediatamente se encuentra mucho en el libro de Marcos, presentando a Jesús como un hombre de acción, de tomar acción. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos a entrar en el libro de Marcos, el primer capítulo. En esta noche llegamos, la semana pasada se leyó hasta el verso 13. Entonces vamos a leer el verso 14 y 15 y vamos a ver dónde, si el Señor nos lleva hasta el verso 20, ojalá. Pero en la primera lección, uno de los principios que hablamos y estudiamos era que Dios envía, es un patrón en la palabra del Señor, que Dios envía una palabra. Entonces le da ¿qué? Un cuerpo, forma un cuerpo, para entonces para cumplir su propósito. Y es un patrón que lo vemos a través de la Biblia, que Él siempre envía una palabra primero. Yo sé que eso nos ha pasado a nosotros sin darnos cuenta. El Señor te habló. El Señor aún en el día de hoy está poniendo un sueño, algo nuevo en tu corazón. Porque este asunto del cristianismo no era que el Señor te habló 20 años atrás y eso era todo. Él te habló 20 años atrás con propósito de seguir trabajando y usándote y utilizando los talentos que ha puesto en ti para su gloria y honra hasta que Cristo venga, hasta la muerte nos toca. Amén. Aquí en los asuntos de Dios, nosotros no nos retiramos del asunto de Dios. Si uno va de un nivel a otro nivel, donde el Señor abre la puerta en el nombre del Señor, pero primeramente envía una palabra. Entonces le dé un cuerpo, en el sentido no solamente de un cuerpo físico, pero también formando un carácter en ti, cambiándote, haciendo un cambio en ti, para que esa palabra que ha puesto en tu corazón pueda ser cumplido y traer gloria a Dios. Amén. Entonces también en el segundo estudio del libro de Marcos hablamos de que Jesús fue bautizado, algo público. Era como el Señor entonces ahora mismo por primera vez públicamente está siendo reconocido, siendo bautizado.
Amén. Y hay un tiempo que el Señor sí, con la palabra que ha puesto en ti, va a llegar el momento que públicamente o en una forma va a ser expresado para que la gente sepa que hay un llamado sobre tu vida. Y recuerda cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué pasó? Cuando fue bautizado y salió de las aguas, ¿qué pasó en ese momento? Se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de... ¿Y eso fue símbolo de qué? La presencia de ¿qué más? Paz. Ustedes son buenos estudiantes. Gloria a Jesús. Es símbolo de paz. Y hablamos de que uno no se debe mover hasta que uno siente, hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y no moverse hasta que hay paz en ti. Muchas veces cuando no hay, no vemos, el Señor nos abre la puerta, queremos andar de un lugar a otro lugar. No, hay que mantenerse en la voluntad de Dios. Si Dios te ha puesto en un lugar y todavía no sabe, o está en un momento en tu vida que siente un poco de una inquietud y una confusión sobre algo, manténgase en paz, mis hermanos. El Salmo 46 y el verso 10, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Está quieto? Yo no sé de ustedes, para mí lo más difícil a veces es estar quieto. ¿Cuántos de nosotros somos así? Algunos de ustedes son lo contrario. Están muy tranquilos. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Es más fácil que el Señor me diga, hay que ir en esta dirección, este es el enemigo que te está esperando, vamos en el nombre del Señor. Mejor que yo pasando por la dificultad, no entendiendo todo, pero a la misma vez el Señor te está diciendo, está quieto. Y a veces es difícil, mis hermanos, lo que se estaba cantando, ¿verdad? Y a veces no entendemos. Pero aún cuando no entendemos, estamos tranquilos y en paz. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control en todo. Y lo vamos a ver en el verso que vamos a leer ahora. Dios tiene el control. Amén. Lo tengo que repetir, mis hermanos. Dios tiene el control. Aunque no entendemos algunas cosas, tenemos que esperar en Dios. Que la paz de Dios sea que nos guía. Cuidado de andar y solamente para andar, estar activo solamente en el sentido para estar activo, sin la paz de Dios en tu vida. Es mejor estar quieto, esperar. Porque muchas veces, muchos de los errores que hacemos en la vida es porque tengo que trabajar, tengo que hacer. Y a veces el Señor nos va a llevar a un lugar que tenemos que estar en paz, tranquilo, esperando la voz de Dios. Y deja que la paz de Dios sea lo que te guía. Si hay confusión, si hay algo, que hay una inquietud, esté quieto. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Y así es, muchas veces hacemos decisiones basadas sobre cómo el Señor utilizó al hermano tal, el testimonio del hermano tal, y como Dios lo usó así. Todos somos diferentes, mis hermanos. Amén. Todos tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes caracteres. Uno tiene que esperar en Dios, que sea Dios que habla a tu vida. Amén. Que tú sientes. Yo lo creo con todo mi corazón que cada uno de nosotros que somos creyentes aquí en esta noche, cada uno de nosotros podemos establecer una relación íntima con Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Tu esposo no lo puede hacer por usted. No espera que todo está tranquilo entre ustedes. No es la persona que está a tu lado. Tú mismo puedes tener una relación tranquilo con Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Yo doy gracias a Dios por la santa. Pero mi vida espiritual no depende de la santa. Amén. Y su vida espiritual no depende de mí. Cada cual tiene que
tienen que disciplinar su vida delante del Señor hasta tal punto que que usted puede oír la voz de Dios y ser sensible a la voz de Dios. Y que habrá una paz en ti, en toda decisión que tomamos en la vida. Y mis hermanos, todo el día estamos tomando decisiones, ¿verdad? Algunos son más importantes que otros, ¿sí o no? ¿Verdad? Como yo estoy vestido en esta noche, fue decisión mía. ¿Qué tú crees, amigo? Y la santa también. Yo no sé la opinión de ella, pero está bien. Ok, está bien. Gracias, Señor. Pero hay decisiones más importantes en la vida, ¿verdad? A veces pasamos por una crisis, un momento que hay que esperar en Dios, en la voz de Dios, no moverse. Como yo me vestí en esta noche, amén. Algunos estén bien, otros me están mirando como no, eso, como no va bien. No importa. Pero con quien tú digas esas palabras, I do, piénsalo 2 o 3 veces. Porque cuando tú dices I do, es para siempre. No digan amén. ¿Verdad? Así es. Y hay decisiones así. Deja que la paz de Dios sea tuya, porque Dios tiene el control. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Alguien, por favor, léeme solamente el verso 14 del primer capítulo de Marcos. ¿Qué dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Oiga ese verso. Esto es lo lindo de lo que estamos haciendo. Sin prisa. Estamos estudiando verso por verso. Es tan lindo ese verso, ¿verdad? Después de él salir de ¿dónde? El desierto, donde fue tentado por el enemigo. Ahora leemos de que después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En otra palabra, mis hermanos, él estaba en paz. ¿Recuerda? Se predicó eso la semana pasada. Él fue bautizado, había una paz, el símbolo de la paloma que vino del cielo. Y entonces, después de sentir la paz, ¿a dónde fue llevado Jesús? Al desierto. Y se habló la semana pasada, era como él entrar en el ejército, era como boot camp. El tiempo para ser tentado, pasar por un tiempo de prueba para algo que le estaba esperando en el futuro. Y pasó por el desierto. En el desierto, ¿verdad? Se habló la semana pasada que había animales salvajes en el desierto. Eso estaba en el verso anterior, esperándolo. Había una tentación. Pero mis hermanos, ten ánimo que también habían ángeles a su lado ministrándole también en el desierto. Y aunque se levantan animales salvajes contra tu vida, ten ánimo, los ángeles de Dios están a tu lado también. En paz, siendo tentado con el propósito de llevarlo a otro nivel. También el Señor te está llevando por un desierto para prepararte para algo. Y vemos aquí que en el tiempo que Él estaba en el desierto, Dios tiene todo en control. Aleluya. Porque dice aquí que fue cuando después que Juan fue arrestado, entonces Jesús vino a Galilea. Mis hermanos, Dios tiene control en todo. Amén. Mientras él estaba en el desierto, había algo pasando con Juan. Algo estaba pasando mientras Jesús estaba haciendo. Y mis hermanos, alguien tiene que entender en esta noche que aunque usted está pasando por un tiempo en el desierto, una dificultad, Dios está haciendo algo allá afuera, sin usted darse cuenta. Dios está preparando a alguien, algo que ni usted ni te da cuenta, no sabe de lo que está pasando allá afuera, que Dios está preparando algo para hacer de bendición en tu vida. Yo lo creo con todo mi corazón.
Y hay gente que todavía yo no conozco, todavía ni sé su nombre, no me he encontrado con ellos, que Dios lo está preparando para bendecir mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y era cuando él fue arrestado, y piénsalo, Juan el Bautista, lo vamos a estudiar, no vamos a estudiar en esta noche porque está en el capítulo 6 de Marcos, vamos a llegar a qué le pasó a Juan el Bautista, pero nosotros sabemos que fue arrestado, entonces fue justamente él arrestado. No, ¿verdad? No era. Pero con todo eso Dios tenía un propósito. A veces nos pasa cosas, una injusticia en nuestra vida y no lo entendemos. Pero Dios tiene un propósito. Lo importante es ser fiel a Dios. Lo importante es mantener tu integridad delante de Dios en medio de la prueba. Porque aunque Juan el Bautista en los ojos de los hombres era un fracaso, para muchos sí, piénsalo, era un fracaso, arrestado. Mira ese loco que predicaba en el desierto, que decía que era de parte de Dios y que bautizó el Mesías, y ahora está arrestado. Pobre hombre, no ni tiene poder ni autoridad. ¿Quién es este hombre? No sabiendo que el mismo Jesús dijo, no hay mayor profeta que ha nacido de mujer que ese Juan Bautista que está arrestado. Y eso es lo que cuenta, no lo que digan los hombres, sino lo que diga Dios de ti. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y dice que en ese tiempo, entonces cuando fue arrestado, Jesús vino a Galilea. ¿Verdad? En ese entonces, ¿dónde estaba viviendo Jesús? Nazaret. Jesús de Nazaret. Y salió a comenzar a predicar. Y esto está en los 4 evangelios. De que él comenzó su ministerio en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Si él vivía en Nazaret. Porque en el centro de alrededor están todos los otros pueblos. Eso es uno de los propósitos. Dios siempre tiene un propósito. Sabe lo que hace. ¿Verdad? Pero vamos a buscar en Juan capítulo 4 y el verso 44. Estamos aquí para aprender la palabra de Dios. 4:44. O mejor, el verso 43 hasta el verso 45 del capítulo 4 de Juan. Si alguien lo tiene, puede leer. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Wow. Eso fue uno de los propósitos ahí, que él dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y sigue, Javier, 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Oiga, mis hermanos, bien, algo lindo aquí. Dice ahí que en Nazaret no iba a tener honra. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Él está diciendo, salió de Nazaret porque una persona en su propia tierra no honra al profeta. Pero cuando fue a Galilea, ¿qué dice? Lo recibieron. Oye, mis hermanos, este asunto del ministerio, para que lo entiendan bien, no todos te van a recibir bien. Y en el caminar con el Señor, no todos te van a recibir bien. Pero uno sigue adelante. Amén. Y habrá gente que sí te van a recibir. Aún dentro del ministerio, ya hablamos de Marcos, ¿verdad? Este mismo Marcos que estaba en el libro, el capítulo 13, 14 y 15 del libro de los Hechos. Este es el mismo Marcos que fue el primer viaje, ¿verdad? Misionero de Pablo.
cuando Pablo fue con Bernabé en su primer viaje, y llegó un tiempo que Pablo era Marcos que regresó, ¿verdad?, a su casa, y en el segundo viaje mencionado, Pablo no quiso que Marcos fuese con ellos en este viaje. Entonces, aún entre ellos había una separación. Pero ¿cuántos saben que Marcos entonces no fue a su casa a llorar toda la noche diciendo entonces el cristianismo me fue al mundo? No. Aunque él no se llevó quizá con Pablo, ¿qué sabe? La Biblia no dice. Pero por una razón u otra, Marcos regresó, Pablo dijo no, la segunda viaje. Pero la Biblia dice, hemos estudiado ya, ¿verdad? Algunos años después vemos que el mismo Pablo está escribiendo a Timoteo: estoy solo, el único que está a mi lado es Lucas, por favor envíame Marco, que es siendo útil para mí. Aleluya. Y vemos aquí que el mismo Jesús en Nazaret no se levantó a predicar. Él sabía que aquí no era. Tenía que ir a Galilea, que ya sabían algo de él, porque él estaba en la fiesta de Jerusalén, dice ahí, y lo recibieron. Y comenzó su ministerio en Galilea. Ok. Cuando será el examen, cuando terminamos con el libro de Marcos. Eso va a ser una de las preguntas. ¿A dónde comenzó su ministerio público, Jesús? No sabemos si eso va a ser. El libro de Juan nos tomó 2 años en medio, ¿verdad? Estudiando el libro de Juan. El libro de Marcos yo creo que va a ser como 6 meses, 1 año, no sabemos. Estamos en febrero, entonces ya para octubre, noviembre, 9 meses. En 9 meses. Amén. Amén. Entonces ya se sabe, oiga. Se sabe cuándo va a ser el examen. El martes después que haya la luz, habrá examen. Y ya hemos seleccionado el nombre. Se va a llamar Junior Ricky. Gloria a Jesús. En Galilea comenzó su ministerio. Vamos a ver el verso 15 ahora. El primer capítulo de Marcos. Perdona. El mismo verso 14. Dice, vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús siempre predicaba sobre el reino de Dios? Y también en los evangelios es interesante que él no tenía que explicar qué era el reino de Dios. No tenía que definir qué era el reino de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo judío ya entendía que había de venir un rey para reinar sobre la nación de Israel. Ya sabían que este asunto del reino de Dios es algo que ellos esperaban. Somos nosotros como creyentes y cristianos que tenemos que entender de este asunto del reino de Dios, porque es un tema quizá un poco ajeno a nosotros, a nuestra forma de pensar, que creemos solamente en Él como un Salvador, pero Él es el Rey de Reyes. Y se predica el reino de Dios porque el pueblo de Israel estaba esperando un rey, un Mesías. Y dice ahí que comenzó a predicar sobre el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Un lugar un dominio donde el rey es Dios. El reino de Dios no es un dominio donde el hombre es rey. Jesús es el rey del reino de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Jesús es el rey del reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús, del reino de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Buscamos en Mateo capítulo 4 y el verso 23. Mateo 4 y el verso 23.
Si alguien lo tiene, puede leer. Mateo 4:23. ¿Qué dice? Que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo? Predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino. Eso es lo que hizo Jesús. Iba de sinagoga a sinagoga predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y yo me imagino los judíos, amén, posible puede ser, esta es la persona, el Mesías que estamos esperando, el rey. Él está predicando sobre esto. Mira lo que dice la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso 3. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer. Hechos 1, 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow. Oiga, mis hermanos, esto fue después de él resucitar con su cuerpo de gloria, andando por 40 días con los hombres. ¿Y qué hacía él? ¿Hablando de qué? Del reino de Dios. Aún después de resucitar. Entonces, él predicaba el reino de Dios no solamente a los judíos. En ese entonces, porque el mensaje iba más allá, porque entonces vemos que aún después de la resurrección, él estaba hablando del reino de Dios. Y la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham, recuerda, lo estamos estudiando los domingos, la vida de Abraham, cuando le dio la promesa. Vamos a buscarlo rápidamente, capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Y el verso número 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. Todas. No solamente el pueblo de Israel, sino todas las tierras, todas las naciones de la tierra. Eso es porque la Biblia dice, nos enseña claramente, vamos a buscarlo en Gálatas capítulo 3 y el verso 16, de que la promesa hecha a Abraham era para hacer de bendición a todas las naciones. ¿A través de quién? ¿Quién era la simiente de Abraham? Lo vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 3 y el verso 16. ¿Qué dice? Alguien si lo tiene lo puede leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí dice claramente que la simiente de Abraham fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a través de esa simiente iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesucristo no es solamente el Rey de Israel, que Él es, pero también Él es el Rey de Reyes. Gloria sea. El Padre nuestro, ¿cómo se ora, mis hermanos? Venga tu reino, orando para el reino de Dios. Hágase tu voluntad. Hoy en día no se está haciendo la voluntad de Dios. Hoy en día se está haciendo la voluntad del hombre, es la voluntad de hombre. Hoy en día vemos las naciones del mundo bajo el liderazgo de hombres en este mundo. Oigan, mis hermanos, este mundo, el Dios de este mundo hoy en día es Satanás. Es el enemigo. Él está reinando en este mundo y utilizando las naciones. Eso es porque este asunto, lo voy a decir, pero oigan, entiende lo que estoy diciendo en el contexto que lo estoy diciendo.
Dios no es el Dios de América. Y un amén. Él no es el Dios de América solamente. De todas las naciones. Él vino para bendecir todas las naciones. No dijeron amén. Oiga, mis hermanos, los reinos de los hombres, todos los reinos de los hombres, tarde o temprano van a fracasar. Porque todos están establecidos sobre una mentira. Todos. Todos. Porque son dirigidos por hombres débiles, hombres pecaminosos, hombres con naturaleza de pecado, hombres donde el enemigo lo puede controlar y todos van a fracasar tarde o temprano. Todo, y oiga, todo lo que está establecido sobre una mentira, tarde o temprano va a fracasar. No solamente los reinos, todo. Una relación establecida sobre una mentira va a fracasar. Una iglesia establecida sobre una mentira va a fracasar. Toda la vida es así. Eso es porque lo único que no tendrá fin es el reino de Dios. Porque no está establecido sobre una mentira. Está establecido sobre la persona de Jesucristo. Que dijo: yo soy el camino, ¿la qué? No, la segunda, el camino y la verdad. No hay mentira, no hay engaño en Jesucristo. Y el reino de Dios está establecido sobre la persona. Eso fue que a la verdad lo mataron. Mataron la verdad, pero al tercer día resucitó. Porque a la verdad no se puede matar. Tranquilo de la gente que está mintiendo de ti. Porque al fin del día va a salir la verdad. A la verdad siempre va a resucitar. ¿Cuánto puede decir? Uno puede enterrar la verdad, pero tiene vida en sí. A Jesucristo no se puede, es imposible. Resucitó. ¿Y qué hizo? Por 40 días. Oiga, tengo algo que decirte. Es el reino que va a estar establecido sin fin. Mira lo que dice Lucas capítulo 1. El verso, ¿qué predicó Jesús? Salió de Nazaret, fue a Galilea y comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Wow, yo quería cubrir como 10 versos, eso es solamente un verso. Vamos a ver. Lucas 1, el verso 31 a 33, ¿qué dice? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Amén. Amén, qué lindo. Sara, léeme otra vez solamente la frase, la última frase. ¿Cómo dice? De su reino. Su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Amén. Profecía sobre quién? El hijo que estaba en la vientre de María. De ese hijo se llamará Jesús. Y él va a reinar en el trono de David y de su reino no habrá fin. Amén. De eso predicó Jesús. El mensaje, evangelio, las buenas nuevas de un reino que iba a venir. Y oiga, mis hermanos, esto es lo importante, oiga, del mensaje de Jesús. Porque cada reino tiene las características del rey que está reinando sobre ese reino. Lo voy a repetir. Cada reino, tarde o temprano, va a tener las características del rey que está reinando sobre ese reino. Amén. Eso se puede aplicar en todo. El
hogar va a tener las características de ese hombre que es el líder de ese lugar. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces, para cambiar lo que está pasando en el hogar, lo que debemos cambiar es que ¿qué debemos cambiar? El hombre, el líder. No cambiarlo en el sentido de divorciarse de ese hombre. Gracias. Algunos hermanos van a salir y decir, pastor dijo, nos vamos a separar esta noche porque necesitamos características de Dios. Si no busco otro hombre. No, estoy diciendo que así es. Si yo quiero cambiar algo en mi ambiente, en donde yo soy un líder, yo tengo que cambiar este pequeñito primero. No señalar el dedo por acá y por allá, decir, no, el primero que tiene que cambiar soy yo. Gloria sea el nombre del Señor, para que entonces el reino, lo que hay en el rey, se va a ver en el reino. Y así es el reino de Dios. Jesús es el rey de su reino. Y lo que se ve en su reino es las características de ese Cristo de la gloria. Aleluya. Santo. No tengo mis notas, pero ¿qué dice? Hay que buscarme rápido. Romanos capítulo 14, yo creo 17. Yo creo que es. ¿14? 14, 17. Amén. Léalo otra vez, María, ¿cómo es? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Amén. Hablando del reino, algunas de las características del reino de Dios, que son justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que está en Jesús. Hay mucha injusticia hoy en día en el mundo. Y siempre